Estamos esperando a nuestra invitada de siempre, Lorena Núñez, y contamos con el auspicio de Cosmetología Chile y Cultura Estética. Así que espérennos, que ya comenzamos. Bueno, y ahí viene entrando entonces nuestra coanfitriona. Ahí está. Hola Lorena, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? bien, Qué bueno. Mira, tú estás de blanco y yo estoy de negro. Oh. eso. Oye, bueno, hoy día no va a poder estar nuestra colega podóloga, ya no tuvo un inconveniente. Así que bueno, vamos a dejar ese tema para otro capítulo. Pero hoy día yo quiero hablar un poco de un tema un poco polémico, porque quiero hablar del uso del Dermapen, ¿ya? Para la gente que no sabe, el Dermapen es una herramienta que tiene unas microagujas pequeñitas que van vibrando a una cierta velocidad y una cierta frecuencia, dijéramos, y con una cierta profundidad que yo puedo manejar desde el mismo aparato, ¿ya? ¿Qué hace eso? Lo que hace es penetrar sustancias al interior de la piel. Entonces, yo lo tengo, yo lo uso en mí misma, pero yo soy un poco cobarde, entonces como que me lo pongo así suavecito. ¿Y qué sucede? Que a Lorena la invitamos a que fuera parte de unas clases que hicimos en un laboratorio, en una distribuidora en realidad, y en esa distribuidora a ella le hicieron este tratamiento. Entonces lo primero que quiero yo preguntarle, porque no es lo mismo cuando uno se lo autoaplica o cuando uno se lo aplica a otra persona, porque uno no sabe en realidad cómo se siente, si duele, si no duele. Entonces vamos a preguntarle a Lorena cómo fue su experiencia. Primero quiero que me cuentes con respecto a lo que sentiste, porque tuviste 2 sesiones, entonces me gustaría saber si fue lo mismo en la primera y en la segunda, si fue diferente, qué zonas quizás te molestaron más o no te molestaron. Y finalmente, después de eso, vamos a hablar de los cambios. Pero ahora quiero que me cuentes un poco cuál fue tu experiencia de sentir finalmente esta herramienta en la cara. Ya, hola a todos, hola Patita. Mira, la verdad que para mí yo tengo piel sensible, siempre he dicho, entonces yo fui un poco como expectante qué iba a suceder con mi piel, qué iba a sentir. Ibas con susto. Eh, sí, un poco, pero más que nada porque cómo me iba a quedar la piel después de, más que el dolor. Porque soy bastante tolerante al dolor. No soy, al dolor no soy tan sensible, pero mi piel sí es sensible. Entonces, cuando comenzaron el procedimiento, comienzan siempre por digamos, no por la zona ocular, por el resto del rostro. Y la verdad que sí, uno siente una molestia, pero es una molestia bastante llevable en mi caso. Llevable, no era un dolor que uno dice, hoy me duele, no. Si uno siente esta agujita, y bueno, yo ese día me vine con un recuerdo con una aguja, de ahí les muestro a ver si se puede ver algo. Y eso, pero cuando comienzan en la zona ocular, y claro, y uno siente que le penetran ahí, como que va penetrando, y cuando uno le comienza en la zona ocular, sí, ahí sí duele un poco. Porque, y bueno, y ahí me explicaron también por qué dolía, porque la zona, como todos saben, y si no saben, la zona ocular es la piel más delgada de todo nuestro cuerpo, es una zona más delgada de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, la sensibilidad, seas tolerante o no al dolor, es mucho más fuerte. Entonces sí, acá dolía, entonces paraban unos milésimas de segundo y seguían y bla, bla, bla. Pero todo dentro de un rango soportable en mi caso. Y, y en la segunda sesión fue increíble porque no me dolió tanto ni en la zona ocular ni en el rostro, pero sí post tratamiento, porque después que yo me fui, yo no noté tanto dolor después de la primera sesión. Pero en la segunda sesión no noté tanto dolor en la aplicación, pero sí noté mi piel un poco más sensible en la segunda aplicación. La sentí un poco más sensible, ¿ya? Si pasaba por algo caliente, como que sentía que mi piel estaba un poco más sensible. Respecto a los resultados, no, es maravilloso.
Bueno, yo creo que depende también de los productos, pero en general esta distribuidora de productos profesionales que me invitó Patty, no, y sobre todo a mí se notó, bueno, en la calidad de piel, pero sobre todo en el nasogeniano, que yo por herencia tengo el nasogeniano marcado, siempre. Obviamente ahora con unos piquiñes de años más se nota un poco más, pero de verdad que ahí se suaviza mucho. Ahora, yo tengo, por circunstancias de la vida, a mí me dio esto que, como parálisis, debido a un herpes que te da a veces en el rostro. Entonces, este lado me quedó un poco más marcado que este lado, pero igual se atenúa bastante en nasogeniano, la piel te queda brillante, así pero radiante, maravilloso, maravilloso. Yo lo recomiendo harto, si ustedes lo pueden realizar, es muy efectivo el tratamiento. Ahí hablaba la profesional experta en se me olvida el nombre del aparato, Mm. Micropen, ¿no? Dermapen. Dermapen, perdón. El Dermapen, que era experta en Dermapen, ella, que mínimo son 3 sesiones, o sea, partes de ahí para arriba. Pero no, es maravilloso. Así que yo lo recomiendo y no pasa, mira, a mí me quedó la piel en ambos casos un poco colorada, pero es por mi piel sensible. Pero a la hora, porque nosotros, habían otras compañeras también, a la hora mi piel estaba normal. Ya, así que no, y no sobre reaccionó al sol ni nada. Bueno, también me apliqué bloqueador, te aplican bloqueador, todo para protegerte. Y no, normal, fíjese, no pasa nada de que a mí que no me pasó nada, que soy piel sensible, yo creo que a otras pieles su reacción va a ser normal, a no ser que no sean tan tolerantes al dolor. Yo soy tolerante al dolor, no. Pero no, es un dolor súper soportable, es como cuando se van a depilar, y dice, me va a doler, y yo le digo, no, te va a doler lo que estás pensando, pero no te va a doler, porque no duele en general. Pero bueno, esa fue mi experiencia, muy bonita experiencia en mi caso. Qué bueno, mira. ¿Y por qué yo digo que esto es polémico? Porque existe una apropiación de esta herramienta por los médicos, ¿ya? No, Por para los variar. dentistas, por los kinesiólogos, ya por una serie de profesionales de la salud que dicen que en realidad es una herramienta que la cosmetóloga no puede usar. Entonces ahí nosotros sabemos que la cosmetología, y por eso este episodio va a ser polémico, porque nosotros sabemos que la cosmetología tiene múltiples restricciones, ¿ya? Primero porque tenemos una ley que es antiquísima, ¿ya? Que es del año 80, por lo tanto imagínense del siglo pasado, año 80. ¿Y cuál es el problema mayor que yo veo desde el punto de vista profesional? Lamentablemente no existe una agrupación, hay muchas agrupaciones de cosmetólogas y de esteticistas, etcétera, pero quizás por lo que hacemos en realidad tenemos como poco peso profesional, esa es la realidad, hay poco peso profesional. Y a mí me preocupa mucho porque si bien es cierto tenemos una ley que es del año 80, es una ley que obviamente está obsoleta con respecto a todo lo que está apareciendo en el mercado, porque finalmente en el mercado están apareciendo muchas novedades, muchas herramientas, que son herramientas que bien utilizadas no provocan ningún daño, como en el caso del Dermapen. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotras sabemos, las cosmetólogas, que no podemos provocar ruptura del tejido. Por lo tanto, el Dermapen es un equipo que yo lo puedo utilizar sin romper la piel, ¿ya? Y por lo tanto, lo que yo voy a hacer es estimular a la piel para que tome el producto, que fue lo que pasó contigo, que tome el producto y que ese producto lo incorpore, ¿verdad?, a todo lo que es el metabolismo de la piel y tenga un beneficio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema mayor es que siempre van a haber personas que quieren ir un poco más allá sin las capacidades. Entonces va a haber gente que va a querer romper la piel para que así la injuria sea mayor, entonces el desenlace va a ser mejor, pero sin
las capacidades. Por ejemplo, yo creo que nadie que no sea un profesional de la salud certificado como médico puede llegar y romper la piel. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros rompemos la piel podemos provocar una infección, etcétera. Ujú. Desde esa mirada es de donde se agarra la autoridad, ya específicamente el Ceremi, para decir no, es que ese tipo de herramientas las cosmetólogas no lo pueden usar porque existen 2 o 3 individuos que están mal utilizando las herramientas. Que eso pasa en todos los ámbitos, porque finalmente igual hay gente que hace estafa con los computadores, igual hay gente que trabaja en los bancos que le da crédito a gente que no tiene que darle, ¿verdad? Donde la gente le roba al banco o le roba a las personas, igual como hay presos que usan celulares cuando los celulares están prohibidos porque hay gendarmes que se los pasan. Entonces, siempre va a existir gente que va a estar como fuera de la ley. Pero la gran masa, la gran mayoría de las cosmetólogas que han dado examen ante el Ceremi de Salud y que son responsables realmente de lo que hacen, creo que es como cortarle las manos cuando tú le dices a esa persona que no puede utilizar una herramienta como esta, cuando realmente el beneficio que tiene es bastante importante. ¿Y por qué yo considero que este tipo de equipos tiene que estar en manos de una cosmetóloga o de cualquier persona que haya estudiado cosmetología? Porque puede ser de otra profesión, pero que haya estudiado cosmetología? ¿Por qué? Porque nosotros manejamos justamente todo lo que tiene que ver con las líneas, manejamos cómo tiene que ser el movimiento, ya manejamos cómo el tipo de piel va a influir también en el producto que voy a utilizar y en la forma de utilizar la herramienta. ¿Qué opinas tú al respecto, Lulu? Sí, yo creo que te doy la razón en el sentido de que la ley que nosotros tenemos es muy antigua, no está actualizada ni la ley y yo creo que ni siquiera está actualizada nuestra profesión. Ya, yo creo que nuestra profesión tiene que también actualizarse y nos den las herramientas para que ellos también se aseguren que nosotros podemos usar los nuevos implementos para poder trabajar. El problema acá que hay es que yo creo que hay, y disculpándome la palabra, pero como una mafia de personas que solamente quieren ellas la torta y no repartirla entre los demás. Entonces, mientras hagamos eso, es como que ayer estaba conversando, recuerdo, no me acuerdo con quién, de lo que pasa con los buses acá en Chile. Los buses en Chile, el transporte público, está manejado por 1 o 2 personas y nada más. Entonces, no hay una competencia para decir, yo voy a tener buses, más frecuencia, me aseguro de la hora que llegan a la hora. Que en Europa pasa eso, pero yo creo que también pasa porque cuando hace frío es imposible estar ni 5 minutos en un paradero. Entonces, acá si te dice que va a pasar a las 11:20 pasa a las 11:30, si es que no a las 12. Y acá pasa lo mismo en el área de la belleza. Solamente los dermatólogos quieren cortar este queque, porque ellos si fueran solidarios, porque hay público para todo el mundo. Y el Dermapen no es una herramienta que ellos utilicen en gran medida. Ellos utilizan otros aparatos mucho más profundos, mucho más profesionales que un Dermapen. El Dermapen es como el pelo de la cola para ellos. Entonces al final yo encuentro que es de un egoísmo tan grande, porque al final yo no sé para qué siguen dándola entonces la carrera de cosmetología, porque prácticamente nos están dejando, y tú lo sabes muy bien, que hagamos una limpieza facial manual. Y para eso, o sea, lo hace cualquiera, pues. Eso lo hace cualquiera. Entonces, a lo más que aplique mucha fuerza, pero es manual. No, no va a haber un daño grave, a lo más irritado, pero va a haber un daño grave físico. Entonces, así no se puede trabajar. Entonces, si van a estar con esa política, o cierran la carrera, o la tienen que actualizar y tienen que repartir esto de mejor manera, porque yo creo que eso es malo porque al final yo veo que en todos los países, en Europa, la carrera de cosmetología está como la cosmetiatra en Buenos Aires, que dura 2 años y tú puedes manejar aparatología. Igual hay aparatología en todos lados que la cosmetóloga no puede usar. Y eso es obvio, porque lo tiene que usar un profesional, las ya con las capas profundas, o con un procedimiento muy profundo en tu piel, sí, pero si no, uno podría trabajar tranquilamente
esta torta le alcanza a todo el mundo. Entonces yo creo que este egoísmo y este egocéntrico que tienen los dermatólogos es súper grave para las demás personas que queremos trabajar en el mundo de belleza y que podemos usar el Dermapen, que es igual, sigue siendo, eh, digamos, yo trabajo sobre las capas de la piel, pero superficial, no es nada profundo y sabiéndolo usar. Y si ellos nos dan inclusive los cursos de cómo se manejan, nunca vamos a correr peligro con nadie. O sea, siempre hay un peligro, pero muy mínimo. Sí, mira, yo estoy tan de acuerdo contigo. Lo que sucede es que una de las cosas que a mí me preocupan, y era lo que decía adelante, es que si se actualiza la ley, capaz que tengamos menos posibilidades de usar nada. Porque a diferencia de otros países, fíjate que en el año 80 nosotros éramos uno de los pocos países de Latinoamérica que tenía una ley para la cosmetóloga, y en esa época nosotros recibíamos como la certificación de que éramos paramédicos, ya eso era. Y finalmente Sí. después eso se nos quitó y Mm. quedamos como prestadores individuales de salud en este minuto. Pero como prestador individual de salud no podemos hacer muchas cosas, que no podemos hacer nada prácticamente. Entonces, Sí, pero la es ley, que, discúlpame, pero antes de terminar, ¿y qué sucede? Que en otros países, como por ejemplo en Argentina, en el año 80 no existían muchas leyes, pero en la actualidad Argentina creció un montón con respecto a todo lo que ellos pueden hacer. Y tiene que ver, y yo insisto en que tiene que ver, donde las agrupaciones, lamentablemente en Chile las agrupaciones no han funcionado. No han funcionado para cuidar los, todas las cosas, los beneficios que tenemos, ¿verdad? Y las cosas que podemos hacer. Entonces, finalmente, en Chile existe la libre educación, por lo tanto cualquier persona puede seguir estudiando cosmetología o puede seguir enseñando cosmetología, lo cual está muy bien porque finalmente tú no puedes enfrentarte a una cara sin haber estudiado, pero por otro lado, lamentablemente no existe ninguna agrupación que realmente tenga una voz potente, porque además también hay que decirlo, es decir, la gente es absolutamente desunida, la gente que trabaja en la belleza, somos súper desunidos. Fíjate que mucho nosotros, ego. bueno, yo tengo una comunidad grande que es cultura estética y a mí me impresiona lo desunidos que somos, ¿ya? Siempre, siempre queremos cosas gratis, siempre estamos alegando, ¿cachai? Es decir, y finalmente, en vez de unirnos, nos desunimos. Y eso yo creo que ahí es donde está el talón de Aquiles, que no ha logrado que ninguna agrupación realmente tenga un peso. ¿Por qué? Porque simplemente solo nos interesan nuestros intereses personales, no nos interesa trabajar en equipo. Mira, no estoy, o sea, en algo estoy de acuerdo que, por ejemplo, no sé si las agrupaciones tengan tanto peso, no, yo creo que a pesar de no tener tanto peso, es que te sepan escuchar y yo creo que no hay una disposición que nos escuchen, porque da lo mismo la agrupación, pero si tú puedes tener una agrupación de 10.000, o sea, imagínate, po, o sea, solamente con el estallido social, ¿cuántas personas eran? ¿Qué tantos cambios se lograron? Repocaso. Entonces, ya con esa cantidad, a ti te dice que va a ir una agrupación y va a querer cambiar las leyes, o sea, o va a querer que nos escuchen, bastante difícil. Pero yo creo que no hay una disposición de estatal, de gobierno, que diga, y no solamente que, si el problema no es que cambien las leyes, yo pienso, el problema es que tampoco te capacitan para poder tener opción a eso. O sea, si yo tengo que estudiar no un año, sino que 2 años, o 2 años y medio para poder tener opción sí a estas herramientas que estén más acorde a la cometología, estudiamos más, pero el problema es que tampoco te están capacitando ni te están dando ese, ya hay que reformular tanto lo que yo estudio para que me digan, ya, yo tengo que aprender bien, no sé, porque hasta el vaporizador está súper restringido, ¿ya? ¿El No qué, les perdón? gusta que tú uses ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Del el vaporizador? vaporizador en facial, ¿Está súper qué? restringido. Es que el vaporizador ya no se está usando, po. Es que el Por eso te estoy vaporizador hace diciendo, mal, po. Es que el vaporizador actualmente se sabe que hace mal. Por eso es que ya no se usa. ¿Por qué? Porque dilata mucho el óseo folicular. Entonces hay todo un tema también ahí, ¿te fijas? Ahora, pero ¿qué por eso estoy sucede? Que diciendo, uno tendría que estudiar y reformular lo que existe ahora.
Y eso es también estudiar más, porque hay muchas más herramientas. Y yo en un año todas esas herramientas no las voy a estudiar. Entonces, yo creo que hay dos aristas que hay que ver. Una, que no te están escuchando, y no solamente depende de la agrupación, depende de la disposición que a ti te escuchen. Y no hay una disposición. Porque No, sí, cada vez que hay, en ¿me eso estamos de entiendes? Y lo acuerdo. otro, actualizar la carrera. Que ya no sea un año, que sea más tiempo para yo poder Sí, pero estudiar. ojo, ojo ahí, Lulú, ojo, porque hay lugares, hay instituciones que hacen la carrera en 2 años y medio, pero no te enseñan más. Te enseñan cosas que no te sirven, te enseñan inglés, te enseñan administración de empresas, finalmente no te enseñan No, por lo eso que estoy hablando realmente de te la tienen que carrera en enseñar. mismo para poder usar las herramientas actuales de hoy en día. ¿Ya? Para poder defender. Entonces, al final, por ejemplo, ya, decir dermapen, ya, pero que me lo enseñe un dermatólogo, ya. Ya, pero me lo enseñó un dermatólogo, me lo enseñó una enfermera, me lo enseñó alguien superior que me lo va a enseñar bien. Tener las herramientas y decir, me va a enseñar lo que yo puedo aplicar en la práctica. Y al final pasa que todo es un negocio, ¿no? Porque al final da lo mismo si yo estudio un año o estudio 2 años, porque los 2 años que, no voy a decir en la institución, que te hacen estudiar 2 años, donde te piden los dos ojos de la cara, no uno siquiera, y que al final no te sirve para nada porque no te enseñan nada que yo pueda aplicar afuera y sea superior a las que estudiaron un año. Bueno, yo creo que no hay voluntad también, pues como Por lo que eso te digo, no hay voluntad no de hay voluntad. escucharnos, ni hay Pero yo voluntad de... pienso que eso Realmente. se puede exigir, ¿te fijas? Yo creo que uno lo puede exigir. Finalmente, y yo te lo digo porque yo durante un tiempo participé en varias agrupaciones de cosmetólogas, y yo creo que ahí nos faltó hacer más lobby político, yo creo que nos faltó el poder mostrar todo esto y nos faltó ser más unidos. Y finalmente, ojo, porque la unión siempre, yo encuentro que la unión hace la fuerza. De hecho, eso dice nuestro escudo nacional. La unión hace la fuerza. Claro, sí, pero ahí hay un punto que tú tienes razón, que no, pues, o sea, nosotros somos, yo encuentro que el chileno en general, que uno se da cuenta cuando va para afuera, especialmente, es súper especial. Es unido para la Teletón y es unido para las catástrofes. O sea, es unido entre paréntesis. O sea, es capaz de cooperar. Más que unido, fíjate, porque es muy diferente. Es capaz de cooperar, de ayudar a la gente, sí, pero no siempre es en unidad, es individual. O sea, yo voy, pesco algo, ¿a dónde lo debo dejar? Ahí lo dejo. Yo lo hago, punto. No digo voy a hacer en comunidad algo. Y lamentablemente también el medio de la belleza, en el área que sea, modelaje, belleza, todo lo que tenga que ver con casi artístico, yo diría que es muy egoísta y muy egocéntrico. Entonces, cuando tú te sientes centro de mesa, lamentablemente te sientes superior a los demás. Y cuando sientes superior a los demás, no escucháis, no conversáis, no compartís, no, evita muchas cosas. Y eso pasa que en general, como te decía, el chileno es muy individualista, sobre todo en capital, se nota mucho más. En regiones varía un poquito, es un poco más grupal, pero en capital se nota mucho más individualista. O sea, yo voy corriendo rápido a una cosa, yo lo miro antes, si tengo un problema lo soluciono, no le pregunto a alguien si tiene algún problema. Entonces, y eso está tendiendo mucho a no compartir, pues ya no, y porque todo, y por eso a mí de repente estas agrupaciones, que el feminismo, que los derechos del niño, que el animalito, que el abuelito, y súmame todos los derechos habidos por haber, no creo mucho, porque creo que entre más yo segrego, yo me debilito. Y yo tengo que ver que la persona es persona, no deja de ser persona por ser abuelito, no deja de ser persona por ser niño, sino que todos somos uno solo. Sí, que estamos en distintas etapas, que es distinto, pero somos uno solo. Si yo me uniera como persona, simplemente yo creo que haría más fuerza que estar comenzando que el grupo de tanto, que el grupo de A, el grupo de B hasta la Z, imagínate. Entonces yo creo que sí, pues mientras sigamos con este ego y este egoísmo, es difícil que se logre algo, pues. Ya, Sí, es triste además, es súper triste sí. porque finalmente, bueno, hay gente que hay soluciones también, porque por ejemplo, si yo tengo dinero, yo puedo instalar un centro de estética y contrato a un médico como director médico y voy a poder hacer muchas cosas y eso también existe, esa opción también está. Entonces, de repente, claro, la gente
que tiene menos ingresos es la que está más complicada. ¿Por qué? Porque tú no tienes la posibilidad de contratar a un médico y pagarle, porque finalmente no le podéis pagar 500 lucas, tenés que pagarle sobre el millón para que realmente el médico le interese ser tu director técnico, si no, no está ni ahí, ¿te fijas? Entonces, igual es como súper fome, es súper fome porque, si bien es cierto, hay centros de estética que les va fantástico y tienen mucha gente, también es como súper frustrante para esa persona que realmente le interesa la cosmética, que quiere usar herramientas simples como el Dermapen o como otras más, y se ve ahí con las manos como amarradas, ¿ya? Y lo encuentro súper triste, me da mucha pena, pero había que conversar de esto y había que ponerlo en la tabla, porque finalmente es algo que está pasando. Y la verdad es que yo ya no estoy en condiciones de estar en una agrupación, yo no estoy en condiciones de hacer una lucha. Varias personas me han preguntado, ya sobre todo de la comunidad, en realidad se necesita gente joven que lo haga, gente joven Claro. que se una y que en el fondo finalmente presenten algún proyecto de mejoramiento de la cosmetología. En algún minuto nosotros teníamos una asociación de escuelas que finalmente dejó de funcionar por lo mismo, porque las escuelas también son individualistas. También las escuelas, cada una está mirando una parte, y finalmente cuando uno ya deja de ser parte de esa escuela, como que ya no tiene mucho sentido tener una asociación, ¿te fijas? O estar trabajando en una asociación, porque finalmente uno se desgasta igual, y te desgastas mucho y no logras mucho tampoco. Así es. Exacto. Y aparte, mira, cualquier agrupación, yo también he estado como dentro de una directiva en el área de peluquería y es desgastante porque al final la gente, yo digo, no es que te tengan que agradecer, pero mínimo no sea malagradecida. ¿Y qué pasa? Que sí, son malagradecidas la gente. Tú lucháis y quizás avanzaste, no sé, pues de 1 metro avanzaste 10 centímetros, porque no pudiste avanzar más y no lo agradecen, sino que se quejan que no avanzaste. Entonces le digo yo, si tú supieras cuánto me costó avanzar esos 10 centímetros, si ustedes supieran cuánto cuesta avanzar 1 milímetro para lograr cosas. Entonces, claro, la que no lo hace, la que no regala su tiempo, que es lo más preciado que hay ahora, eh, diría no. Hasta con 1 milímetro vale la pena, porque ella gastó su tiempo, gastó su dinero en pasaje, gastó su dinero en pasar malos ratos, porque uno no siempre lo pasa bien. Uno de repente le ven, mira, están almorzando en grupo, porque como no estás uno solo, siempre hay varias que estamos en la lucha. Claro, está muerta de la risa, sí, pero me mamé toda la mañana. Estoy de 7:30 algunas veces haciendo trámites para lograr ciertas cosas, beneficios, y no te lo valoran. Entonces, eso es triste, po. Desgasta, como dices tú. Sí, te desgasta un montón. Mira, nosotros fuimos hasta Valparaíso, fuimos al Congreso, tuvimos montones de reuniones y realmente es súper desgastante. Y eso es como es tras bambalinas, no se ve. Y a Exacto. mí también me pasa con la comunidad, ¿te fijas? A mí me da risa de repente porque hay gente que quiere publicitar sus propios cursos en la comunidad, y cuando yo le digo, oye, no, pues no se puede, porque finalmente la comunidad está auspiciada por Cosmetología Chile, los cursos que se publicitan son los de Cosmetología Chile, se enojan, entonces encuentran que es como ridículo. Perdón, pero finalmente No es eh, su comunidad, mijita. exacto, es como que No si yo sé. me fuera a su centro de estética a publicitar el centro de estética de otra persona, es decir, es como ridículo. Entonces, la Mm. gente a mí me genera un tema porque quieren todo lo anchito para ellos, ¿ya? Pero cuando Todo tú les pones fácil. límite, se enojan, pues, se enojan, ay no, y nos vamos de la comunidad, y no, entonces la última vez hice una masterclass, yo siempre las masterclass las hago gratis, ¿ya? Y siempre en las masterclass yo enseño hartas cosas. Y una chica me dice, ay no, pero es que usted dijo que iba a ser gratis. Era gratis porque yo lo que estaba promocionando con esa masterclass era un curso que tiene mucha más información que la master. Entonces ella me dijo, pero es que usted dijo que iba a ser gratis. Sí, le dije yo, la master es gratis. No, entonces yo me salgo porque esto es engañoso.
Y yo decía, ¿dónde está el engaño finalmente? Entonces la gente quiere como que tú estés dando tu tiempo, que estés dando tus conocimientos, que estés entregándolo todo, pero ellos estar ahí como simples espectadores. No, yo no hago nada, ¿ya? Y me quejo, y critico, y trato obviamente de pasar el aviso de lo que yo hago, porque lo que yo hago es más valioso, ¿te fijas? Entonces, eso es molesto finalmente. Y que la gente quiere todo gratis, ese es el problema. Que ahí es donde es como el origen de esto de no lograr cosas. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando como de sacar provecho de las situaciones o de las cosas que hacen otras personas finalmente. Exacto. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, mientras triste, digo... Oye, qué triste este programa, qué triste este episodio. Pero bueno, había que hablarlo. Pero antes, ya estamos por terminar. No sé si quieres decir algo más. No, yo creo que más que triste, yo creo que es poner en palestra una realidad que se está viviendo y que es así y reconocer también cómo somos y punto. Y yo creo que le recomendaría tanto a tu comunidad y a todas las chicas que empiezan, porque es lo que más cuesta empezar, simplemente a tirar para arriba y quejarnos menos y ver cómo soluciona las cosas, porque en la queja no hago nada, no hago nada. Y bueno, nada, pues a seguir para adelante y a ver cómo se sigue trabajando de alguna manera. Y capacitarse. Finalmente yo la comunidad la tengo para que la gente se capacite, porque cuando nosotros sabemos lo que hacen las diferentes herramientas, podemos manejarlas mejor sin dañar la piel y por lo tanto nos estamos metiendo en menos líos, porque cuando nosotros dañamos la piel tenemos un problema. Así que súper importante la capacitación, chicos, siempre, ¿ya? Independientemente de si se puede o no se puede utilizar cierta herramienta, la capacitación es fundamental, ¿ya? Porque así yo voy a saber hasta dónde puedo llegar. Con el Dermapen nos pasó eso. Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y ninguno de los alumnos que ha tomado ese curso ha provocado daño porque sabe cómo tiene que usarlo y hasta dónde lo puede usar. Así que ese es como finalmente el consejo. Y antes de irme, ¿se acuerdan que yo les conté que tomé algo para la caída del pelo que me hizo súper bien? Se llama Silicea C200, ¿ya? Silicea C200 se llama el producto. Ahí lo estoy mostrando, pero yo sé que en el podcast no se ve, pero sí se va a ver en el video. Es homeopático, es súper fácil de tomar, porque vienen estos granulitos, ¿verdad? Homeopáticos que se toman de una sola vez, y la verdad es que me hizo súper bien, así que lo voy a volver a comprar. Escríbenlo en la descripción, Pupati, en el podcast, para que lo puedan... ¿Se puede escribir? ¿En el ¿cómo? podcast? No se puede. En la descripción de... Ah, ya. Puede, no, porque es pura voz nomás. Salen nuestras puras voces, ¿ah? No salen nuestras caritas en el podcast. Pero Silicea C200, ¿ya? Y de verdad que son glóbulos homeopáticos y es súper, súper bueno para la caída del pelo. Lo recomiendo porque a mí me hizo fantástico y de hecho guardé la cajita porque me gustó mucho y lo voy a volver a comprar. Se toma como más seguido al principio y después vas tomándolas cada cierta cantidad de semanas, ¿ya? Así que voy a volver a ese tratamiento porque realmente fue lo único que ha dejado que se me deje de caer el pelo. Así es simple. Lo único que ha logrado, en realidad, ha logrado que se me deje de caer el pelo. Ya pues, y nos vamos a despedir con la música. Pero antes de eso, antes de la música, Lulú, por favor, ¿cuál es tu TikTok? Cuidado sin culpa, recuerden. Cuidado sin culpa. Y por supuesto, síganme a mí en Facebook como Patricia Jimena Bernal, en TikTok como Nitan Santana Santiago, en Instagram como la_Pati Bernal, y por supuesto, no se pierdan nuestros cursos en www.cognitoproyecto.com y sean parte de nuestra comunidad. Smart as can be, you'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. Chao. She Que has estén bien. in the body